puede ejercer presión para que él tome una decisión a favor de los hermanos. Parece que eso es lo que intentan hacer. El caso de los hermanos Menéndez, señores, cada día toma más intriga y la gente quiere saber más y más sobre ellos y qué va a pasar. Estamos hablando de los hermanos que los metieron presos por haber matado a sus padres. Esto se convirtió después en un documental en Netflix. Después de que salió este documental en la plataforma de Netflix, muchos famosos dicen que los tienen que soltar y que no debieron de haber estado presos. Entre ellos Kim Kardashian, Raúl, y que tiene tantos millones de seguidores. Exactamente. Los ha ido a visitar. Hoy los familiares y abogados de los hermanos convocaron una conferencia de prensa y ahí está Tania Charry para contarnos de qué se trata todo esto allá en Los Ángeles. Adelante, Tania. Hola, Tania. Esto se ha convertido en un fenómeno del momento, del diario. ¿Qué está pasando en el día de hoy? Te saludo, Lili, te saludo, Raúl. ¿Cómo están ustedes en el estudio? Efectivamente, un fenómeno además de información, porque todo el mundo quiere saber qué está pasando y qué va a pasar con los hermanos Menéndez. Como ustedes bien dijeron, estoy en la corte de Los Ángeles, en una de las cortes, porque hoy van a hablar los abogados de los hermanos Menéndez y muchos familiares que han sido convocados, aproximadamente 12 familiares, hermanos del padre del señor José Menéndez va a estar aquí también, muchos familiares y muchas personas que han querido venir para apoyar a los hermanos Menéndez. Una de las personas que va a hablar y que estamos esperando que llegue en pocos minutos será Rosie O'Donnell también, que va a estar aquí apoyando a que se dé una nueva sentencia, mejor dicho, para que los hermanos puedan salir en libertad. Yo les quiero mostrar qué tantos medios hay aquí en estos momentos. Parecería que se está cubriendo el juicio en estos momentos. Creo que hay aproximadamente 35 medios de comunicación y me dicen que todavía están esperando muchos más y sobre todo cuando llegue el momento que esté la familia, que estén los abogados. Están comentando incluso que Kim Kardashian también podría hacerse presente en este día, en donde en pocos minutos la conferencia estaba convocada para la 1 de la tarde, pero obviamente ha tenido un poco de retraso. Pero se está esperando muchísima gente porque lo que se quiere ahora es que estos muchachos salgan libres, hombres ya, ¿no? En ese momento eran muchachos, hombres ya salgan libres porque han encontrado nueva evidencia que podría cambiarle el nombre a su sentencia y si cambian el nombre de su sentencia, es decir, ellos fueron condenados por homicidio de primer grado, si lo cambian a en defensa propia o involuntario, ya la pena sería mucho menor. Pero para que nos expliquen mucho mejor estas leyes y lo que podría pasar hoy, quiero invitar a nuestro abogado Vance Owens, nuestro consultor especial aquí en California, que se conoce todas las leyes al pie de la letra. Gracias por estar con nosotros aquí en este momento, Vance. Y quería preguntarte, esto que están haciendo los familiares y los abogados, ¿qué implicaciones tiene en la decisión de un fiscal? ¿Puede ejercer presión para que él tome una decisión a favor de los hermanos? Parece que eso es lo que intentan hacer y claro, recordemos que es un año electoral para el abogado fiscal y él también quiere verse bien ante el público que vota por él, pero claro, él siente esa presión, el auge del público después del documental Monstruo que le ha puesto un lente a esta situación. También sabemos, Tania, que cuando se juzgó este caso hace 35 años no existía el conocimiento que hoy en día celebramos todos de enfermedades de Harvey Weinstein y personas que hacen cosas sexuales. Entonces no se tomó en cuenta como merecían los hermanos en aquel entonces esas pruebas contundentes. ¿Qué significa qué? Pues fueron robados de la oportunidad de recibir una sentencia menos de quizás el que mencionabas tú de homicidio intencional o involuntario, ¿verdad? Vance, entonces cuando ellos hablen hoy, ¿quiere decir tal vez que el fiscal ya ha tomado una decisión? Porque, por ejemplo, mañana va a salir un documental en donde él mismo está diciendo, el fiscal Gastón está diciendo, los hermanos Menéndez no merecen morir en prisión.
Es muy posible que él ya tomó la decisión y recordemos, la decisión del abogado fiscal tiene que ser aprobada por la corte, por un juez, pero recordemos, están en el mismo equipo como tú y yo con el gordo y la flaca y 99% de las oportunidades que un abogado fiscal le da al juez para aprobar su proyecto lo aprueba. Entonces es muy probable que la decisión quede sobre los hombros de Jorge Gascón y creo que él ya tomó la decisión. Tiene la decisión de darles un nuevo juicio, decisión de reducir sentencia o la otra oportunidad que tiene es abrir las rejas del penal y liberarlos. Para terminar, mencionaste algo que es muy importante, que está en un año electoral. Para él es importante, el fiscal es importante que la gente, que hay muchísima gente que está pidiendo que sean liberados, esté de acuerdo con la decisión del público para obtener votos. Pues él sería muy célebre si los libera, porque ese es el auge de la gente. Todos, después de ver el documental, quieren y tienen este deseo que se liberen. Entonces, si él es el liberador de los hermanos Menéndez, eso va a causar que él suba en la popularidad y le ayude en su carrera política para abogado fiscal, claro. Bueno, vamos a estar muy pendientes de todo lo que sucede aquí, todos los detalles. Hoy es un día muy importante, crucial para la vida de estos hombres que ya llevan 35 años en prisión. Regreso con ustedes al estudio, Lili. Gracias, Tania. Gracias a Uno los de dos. los casos más increíbles que hay. Y Kim Kardashian se ha unido a todo esto y es la que ha levantado, siendo una figura importante, la voz y diciéndolo, tienen que sacar de la cárcel. Efectivamente.